Fabián Tomasi fue peón de campo y obrero antes de conseguir trabajo en 2005 para la empresa Molina en su Basavilbaso natal, en la provincia de Entre Ríos. Esa etapa marcó su vida para siempre. Fabián no usaba nada que lo protegiera de los venenos que manipulaba, ni guantes, tampoco nadie se los exigía, y con el tiempo los agrotóxicos lo fueron matando lentamente. Fue viendo su muerte cara a cara, pero nunca se cayó. Lo fue gritando a los cuatro vientos y su lucha marcó su historia. Bueno, a Fabián lo conocí como que casi todo el mundo, sabiendo que había alguien que levantaba la voz desde el dolor propio de sentirse, haber sido protagonista de un impulso a un modo de producir que envenenaba, que dañaba, no haberle hecho atención a esos avisos a tiempo, y cuando advierte en su cuerpo el problema, hace una conversión muy fuerte, impulsado por el daño que él expresó, y porque además era una persona muy profunda para mirar la vida, ¿no? Y todavía profundiza mucho más a partir del daño que se había infligido su trabajo, y arrepentido de haber infligido también seguramente daños a anónimos al haber banderillado una fumigación aérea, o las fumigaciones aéreas. Además de haber trabajado como trabajó con mucho descuido, él lo manifiesta y lo dice en varias oportunidades, de soplar los picos con la boca. Bueno, entonces así nos conocimos después. Fuimos a un evento organizado, un panel organizado por una organización local, creo que Agmer de Basavilbaso también participaba en este tipo de reclamos. Nosotros veníamos con un sistema que no daba respuestas. Ya veníamos con un sistema que no daba respuesta. Al triturar la tierra, nosotros la arábamos, le pasábamos el disco, la rastra, venía una lluvia y te llevaba todo el sedimento, ¿no? Así que nosotros teníamos problema con la erosión. Ese problema existía, no hay que ignorar que teníamos un problema. No estábamos produciendo de manera orgánica o de manera sustentable, para nada. Las toneladas de suelo que ha perdido Entre Ríos por el sistema que ya traíamos era desastroso. Además teníamos un problema en Entre Ríos particularmente, que era el desarraigo de la familia y el éxodo de la familia, ¿no? Por la concentración, en principio por las máquinas que reemplazan a mucha mano de obra. Y en segundo lugar, por un sistema que beneficia a los grandes grupos, digamos, la economía de escala. Entonces el campesinado pequeño debía emigrar a las ciudades, y muchísimos emigraron a Buenos Aires, al conurbano sería, ¿no es cierto? También a Santa Fe y demás. Entonces teníamos ese problema: erosión, desarraigo y destierro. Ahora, vienen con una propuesta que para nada responde a esa problemática. Si nos hubieran preguntado, diríamos, bueno, acá se pueden dar una serie de medidas razonables para superar estos gravísimos problemas que traíamos. Y nos traen un problema adicional, es decir, enfermarnos con un rociado de químicos cada vez mayor, acumulando por años, ¿no? Sin estudios previos, ¿no? Enfermando a la fauna, a la flora, y sin consulta. Es decir, yo he preguntado a los ingenieros agrónomos, a los ministros y demás, ¿a quién le preguntaron para traer este sistema? ¿Quién de nosotros participó? Nadie. Es como que viene del cielo, ¿no es cierto? Como viene un señor, una multinacional, alguien, y acá lo aceptamos. Lo aceptó un gobierno, pero resulta que los demás gobiernos que lo sucedieron coinciden plenamente. Incluso los candidatos que tenemos en orden nacional y provincial, los que tienen más expectativas de llegar al poder, coinciden plenamente en continuar con este sistema, ¿no? Cuando es obvio que se necesita frenar, ¿no? Y analizar la situación. No necesariamente revertirla por completo, sino analizarla para dar los pasos necesarios
para cuidar al árbol, a la hierba, al suelo, al agua, a la rana, a las aves, a los peces y cuidarnos a los seres humanos. Es decir, cuidar el conjunto, porque en definitiva, en este sistema como está en la actualidad, estamos enfermándonos. Por ejemplo, hay estudios que han hecho en la Universidad Nacional del Litoral, en el CONICET, en el que ha participado mucho el biólogo Rafael Rajmanovich, que ha demostrado que algunos de nuestros arroyos, como un arroyo de Diamante, como un arroyo de Paraná, acá en el arroyo de las Tunas, están ultracontaminados, en el extremo total. Y en ese ámbito no se puede desarrollar la vida. Eso es, llamémosle ecocidio, biocidio, como sea, ¿no? Pero es la destrucción premeditada, porque estamos sabiendo que ya está ocurriendo. Y además son organismos públicos, las universidades nacionales, el CONICET, que nos está alarmando sobre lo que estamos haciendo. Y acá hay una serie de responsabilidades en los gobiernos, en las multinacionales, también en las universidades, en el periodismo, en los sindicatos, en las corporaciones. Muchísimo trabajo que se genera a partir de la soja está en las zonas urbanas y un poco de trabajo también en la zona rural, de manera que hay también responsabilidades en zonas de ciudades y en zonas ya del territorio en donde se desarrolla la agricultura, ¿no? Fabián era un claro ejemplo de lo que se decía cuando decíamos que los costos de este modelo en cuanto a salud y en cuanto a los efectos ambientales eran tremendos. Fabián fue uno de los que trabajó con agroquímicos y con el criterio que le decían, no, dale, no pasa nada, esto es inocuo, es un poco más que agua. Y en eso era, y dale, apurate, que perdés tiempo poniéndote guantes, que hace calor y ponerte el mameluco aislante es una locura. Y él trabajaba descalzo muchas veces, manipulando los químicos a mano limpia, ¿no? Muchas veces vos sabés que cuando se aplican agrotóxicos, casi nunca se aplica uno solo de ellos, siempre se hacen mezclas diluidas en agua. Y mucha gente que trabajó con estos productos revolvía a mano los tachos. Total, venían y les decían que no pasaba nada, que bueno, lo que denunciábamos quienes tratábamos de advertir sobre los efectos de este modelo era nada más que la locura de algunos tipos que quién sabe qué intenciones tendrán. Entonces, a Fabián le costó primero la salud, después la vida. Tuvo, a raíz de la exposición a agrotóxicos, una polineuritis, que es una enfermedad que ataca los nervios, más que nada la vaina de los nervios, con lo cual hace que las órdenes que el cerebro envía a los músculos no se transmitan correctamente. Es decir, hay que pensarlo como los cables eléctricos. El cerebro es una usina que envía a través de los nervios órdenes para que nosotros movamos nuestros miembros. Bueno, esos cables estaban pelados en el caso de este muchacho y eso fue lo que produjo la tremenda atrofia muscular que sufrió, sobre todo al final, cuando se lo ve en fotos que son realmente impresionantes, pero que parecen no haber hecho impacto en casi nadie, porque a pesar de todo lo que se expuso y lo que denunció y lo que mostró Fabián, el modelo siguió adelante y sigue adelante, y es hoy día presentado como uno de los medios de salvación de esta situación de crisis económica, ¿no? A través de
que tenemos que, de nuevo, el discurso de producir, generar dólares genuinos para salir de la crisis. Esto va a generar más impacto ambiental, más deterioro sobre los ecosistemas, mayor aceleración del cambio climático y, por supuesto, menor posibilidad de producir. Esto es todo un círculo que cierra, disminuyendo las posibilidades de esta producción que es tan necesaria, ¿no? Hoy día, por ejemplo, en esta época, uno escucha a los productores, que en esto tengo que ser muy enfático, son tan inocentes como Fabián lo fue en su momento, protestar por la falta de lluvias, ¿no? Y uno dice, ¿por qué crees vos que está cambiando este régimen de lluvias que tuvimos siempre y que ahora hace un año o dos que se ha vuelto tan escaso, ¿no? Y bueno, es esto, es la eliminación del monte nativo, el efecto buffer que tienen los árboles en la producción y en la generación de lluvia, de lo que llamaron los ríos del cielo, ¿no? ¿Qué es el efecto buffer? El efecto buffer, el efecto amortiguador, es decir, la vegetación produce un efecto de equilibrar las temperaturas y las humedades, reteniendo humedad en el suelo y en el follaje, y de esa manera se generan lluvias. Todo el ciclo se pone en marcha a partir de ahí. Entonces, el monte no existe. Prácticamente nuestra provincia ha perdido, no sé, no me animo a poner porcentajes de la pérdida, pero muchísimo monte. Y bueno, esto es nada más que la consecuencia de ello, es una cosa que sí o sí iba a suceder y está sucediendo. Cuando se sumó al trabajo con los agrotóxicos nunca quiso colocarse los trajes. Decía y remarcaba que eran insoportables y en especial en tiempos veraniegos. Pero tampoco se lo exigían los hermanos Molina, sus jefes, que años más tarde murieron de cáncer. Incluso solía trabajar descalzo. Su piel entró en contacto con glifosato, DDT, endosulfán y otros agroquímicos, algunos de los cuales hoy están prohibidos en el país, y los fueron destruyendo. Yo lo conocí en 2010, más o menos, 2011. Los médicos, yo soy médico, ¿no? Estamos de la Facultad de Medicina de Córdoba, habíamos organizado un congreso de médicos de pueblos fumigados hace ya 13 años. Realmente no sabíamos qué era lo que pasaba con la exposición a los agrotóxicos. En esa época, en las áreas médicas, nos encontrábamos con muchas personas afectadas por la exposición, pero no teníamos muy claro qué era lo que estaba generando ese aumento de enfermedades anómalas en pueblos agrícolas. Y entonces hicimos un congreso en la Facultad de Medicina y vino gente de todo el país, entre ellos algunos colegas de Entre Ríos que nos comentaron de Fabián, ¿no? Que Fabián ya estaba con su problema de su neuropatía tóxica, o sea, su problema de afección, de cómo a él le había pegado en deteriorar la parte neurológica, ¿no? Sobre todo neurológica periférica, y cómo se iba realmente deteriorando día a día, y cómo él había sido un manipulador, un operario, ¿no? De aviones, ¿no? De cargar, limpiar los aviones de aplicaciones aéreas, de agrotóxicos, durante muchos años, y cómo eso realmente al poco tiempo de estar trabajando empezó a sentir los síntomas y cómo se fue afectando.
Entonces, bueno, ahí no me enteré de él, porque se comentaba mucho, lo contactamos. Tiempo después de haber sido 2012, no, 2013, estuvimos visitándolo por Basa Bilbaso. La lucha de Fabián Tomasi ha sido para nosotros, los que lo hemos conocido a él y que hemos conocido su entorno, una bandera. Porque él pudo ser una víctima del sistema, porque tuvo mayor contacto que el resto de los trabajadores con las sustancias tóxicas, de manera que lo afectó en forma física y después incluso hasta en las neuronas y demás, ¿no es cierto? Macanudo. Pero, ¿qué ocurre? Se encontró el sistema con un hombre, con una conducta, con una actitud, digamos, vigorosa, que lo enfrentó, que lo denunció y que lo estudió. Es decir, él estudió qué estaba pasando en su cuerpo y cuál era el sistema que lo llevó a ese deterioro gradual que lo llevó a la muerte, ¿no? Nosotros, como sistema económico, como comunidad, somos partes responsables de todos los efectos que a uno podrán decir no queridos, ¿no? Pero son efectos, en definitiva, de un sistema que trae al suelo y al agua y al aire una serie de sustancias cuyos efectos en conjunto y a través del tiempo no están estudiados lo suficiente, y lo que se sabe es que son nocivos. Se han estudiado personas que están enfermas por el contacto con los químicos, con las sustancias que llamamos agrotóxicos, y se han estudiado también los efectos en renacuajos, en pequeños animales que de una u otra manera representan lo que le pasa al ser humano. Nosotros estamos poniendo en riesgo la reproducción del ser humano como ponemos en riesgo la producción de las ranas y los sapos, ¿no es cierto? Y de los peces, sino que en ello se puede estudiar mejor. Entonces, evidentemente, estamos en la Argentina en un sistema en donde las corporaciones económicas y el Estado no están atendiendo el bien público. Es decir, tenemos un Estado que tiene la apariencia de ser público, pero responde a intereses privados, y se encuentran los gobernantes cuando llegan al poder con una estructura de deuda pública y demás, que en este momento pasa a los 400.000 millones de dólares y mucho más, ¿no? Y ve que la fuente en donde puede recaudar una moneda extranjera que tenga verdaderamente que se sostenga, puede ser euros o dólares, y el extractivismo, ¿no es cierto? Es lo que llamamos, en fin, sintetizamos con el nombre soja, pero no es solamente la soja, ¿no? Entonces, continúan con el sistema y después nos mienten poniendo paños, amortiguando un poquito aquí y allá, pero en el fondo, en toda la pampa húmeda en la cual está incorporada Entre Ríos, estamos deteriorando el suelo, el aire, el agua y la vida. Ese es el sistema que nosotros hemos importado, digamos, gratuitamente para nosotros, para el pueblo, y con beneficios para pocos. Bueno, a Fabián lo conocí por medio de la lucha que compartimos. Un amigo en común me habló de él. Sentí muchas ganas de conocerlo. Tardó bastante el encuentro nuestro en persona, pero nos comunicábamos por teléfono y por la compu, por el chat. Él le costaba por ahí escribir, pero lo hacía a la noche, cuando él estaba en línea, charlábamos. Y bueno, compartimos muchas cosas. Bueno, en un comienzo conocí su lucha y me plegué a la de él. En muchas ocasiones yo quise bajar los brazos, tirar la toalla ante tanta adversidad, ante
gente que me decía que eran mentiras, mi enfermedad, que no era real, que presentara análisis, cosa que hice una vez en la tele, tuve que mostrar los análisis, los resultados. Entonces él, en un momento le dije, hasta acá llego, no voy más, y él tenía una manera de dirigirse a mí, me decía, hermana, no podés dejar, esto es así, vas a tener momentos así, pero hay que continuar. Así que para mí mi lucha y la de él estaban muy unidas. Tenía un humor increíble. Nosotros llegamos a su casa con unos amigos, incluso para hacer un trabajo que después se vio reflejado en un documental. Y su humor era siempre muy bueno, siempre alegre. Nos decía acerca habíamos llevado para compartir una torta y me dijo, sí, seguro que la hiciste vos, y tenía la etiqueta de la panadería, se veía que no era así. Dice, es muy rica, mirá lo bien que cocinás. Bueno, ese tipo de cosas hacían distendida la charla, porque era una charla con mucho dolor de mi parte, y el verlo y tenerlo cerca y contemplarlo a mí me marcó mucho. Entonces esas cuotas de humor que él le ponía hacía que fuese más distendido. Lamentablemente fue la imagen de lo que queríamos evitar, es decir, no queremos llegar a esto, no queremos que la gente que trabaja con agrotóxicos llegue a esto. A ver, los efectos sobre la producción de enfermedades tipo cáncer, los efectos sobre la fertilidad de las personas, los efectos sobre las malformaciones de los recién nacidos, son otra rama que muy tímidamente se está empezando a estudiar, pero que todavía no hemos evaluado lo suficiente. Su caso comenzó a ser conocido en primera instancia en medios periodísticos de la zona de Basavilbaso, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Su médico y amigo Alberto Lescano, oriundo de Basavilbaso, fue quien más lo contuvo y trató profesionalmente. El cuerpo de Tomasi fue cambiando mes a mes por las secuelas de los agrotóxicos, pero prefirió gritarlo a los cuatro vientos y nunca callar lo que le estaba sucediendo. Me llamo Fabián Carlos Tomasi, mi número de documento es 17.554.166 y soy un afectado directo de los agroquímicos durante la aplicación. Soy de Basavilbaso, Entre Ríos. Me jubilé por incapacidad ante 2 juntas médicas del ANSES, donde me decretaron polineuropatía tóxica severa, o también, para aquel que quiera buscar o googlear, como se dice, se le dice enfermedad del zapatero por aspirar los solventes. Los chicos que aspiran ese pegamento en bolsas también se le afecta el sistema periférico, que es lo que yo tengo. El sistema nervioso periférico es lo que me marcó como problema que tenía el ANSES para jubilarme. Me jubilé con un 88% de incapacidad y en 2 oportunidades me rectificaron el motivo, que era la polineuropatía tóxica. Era una época brava del país, como hubo muchas. No tenía otra salida laboral que entrar en eso, que aparte me gustaba por el asunto de los aviones. Tengo familia de que muchos de ellos han sido pilotos, ¿no?, de fumigador, pero entonces me interesó mucho entrar a trabajar en eso. Era un trabajo muy agotador y manejábamos millones de litros de veneno por temporada sin ningún tipo de protección. Me acuerdo que mirábamos los marbetes de los venenos y veíamos cómo las químicas decían que teníamos que estar vestidos para trabajar esa sustancia, y nos reíamos porque de la misma empresa nos decían que nosotros íbamos a parecer astronautas si usábamos esas cosas. Vaya pues
la paradoja de que yo hasta salir de la empresa no sabía que había sido intoxicado por agroquímico. Me soltaron la mano y a partir de ese momento tuve que empezar a defenderme solo, contra viento y marea, porque la sociedad no está preparada para ningún tipo de problemas que el humano tenga. Es más salvaje que la propia selva. Lo digo esto por vivencia propia. Yo hace 10 años que vengo pregonando esto. Empecé tratando de hacer convencer y nunca logré ese objetivo. Entonces por eso yo ahora digo de que no vengo a discutir con ningún ingeniero agrónomo ni con ningún científico. Lo mío es netamente culpabilidad de una política que aceptó esto como un gran negocio, una medicina de que no se hace cargo, salvando algunos nombres como los que están hoy aquí, y una justicia que hace oídos sordos, porque creo que todos son parte de este proceso, de este negocio. Yo tengo una frase que siempre digo, que somos la sombra del éxito. Un éxito que es un enorme castillo muy bien armado, pero que no tiene cimiento. Esto se cae en cualquier momento. Creo que nos están matando. Lisa y llanamente somos la parte oscura, que cuando las multinacionales programaron esto, ya estábamos como la parte oscura de este proceso. Al poco tiempo de ingresar a trabajar en el reabastecimiento de los aviones fumigadores de la empresa agrícola de Basavilbaso, su médico Lescano le diagnosticó polineuropatía tóxica metabólica severa. Nunca pensé que me iban a descuidar tanto. Yo tenía que abrir los envases de agrotóxicos que dejaban al costado del avión, volcarlo en un tarro de 200 litros para mezclarlo con agua y enviarlo al avión a través de una manguera, recordó Tomás en una de las tantas entrevistas que hizo hace unos años. Solo le habían dado un consejo: no lo hagas en contra del viento, así los gases no te afectan, le dijeron. Tenemos que revisar muchas de las cosas que hacemos. Y dice una cosa que me quedó muy grabada. Dice: yo soy de familia campesina, ando por los campos, recorro a nuestros feligreses, no sé cómo lo llaman. Cuando yo era chico, los días de cosecha eran días de fiesta. Y hoy ya no se hacen fiestas por cosechar. No se ven más las risas y los cantos que teníamos cuando cosechábamos. Era como hablar de una nueva cosecha, la cosecha de otro tipo de... Era otra cosa, ya no era el grano que salía para darnos de comer, sino que era alguien que invadía y que como tal era un sustento porque te daba dinero, pero no te daba la alegría del lugar. Lo conocí cuando no estaba tan enfermo, ¿no? Pero ya tenía una degradación de sus condiciones físicas. Lo que vi ahí, yo de entrada nomás me di cuenta que estaba frente a un paisano con derecho, que estaba muy asentado en sus convicciones y que no se dedicaba a lloriquear su destino cruel, ¿no es cierto? Sino que expuso su cuerpo para mostrar que el sistema daña, y no había mejor imagen que decir, bueno, es esto lo que produce, es esto. Entonces, esa fotografía de ninguna manera tiene que pensarse que Fabián podía exhibirse. No. Él en su forma de lucha dijo, vamos hasta el fondo, y tenía la convicción de que esto podía generar empatía, ¿no es cierto?, por las víctimas, y sabía perfectamente él que él era una víctima de muchas, y de muchos que además no sabemos en qué medida nuestras enfermedades están provocadas por este sistema económico que solamente busca la ganancia y del cual los políticos, los
muchos intelectuales incluso, porque en las universidades y muchos periodistas, o me hago cargo, ¿no es cierto?, de nuestro ámbito, no sabemos cómo salir del pantano. Tenemos nociones, tenemos ideas, pero evidentemente se necesita tanto, está tan encorsetado, ¿no es cierto?, el sistema, está tan embretado, como diríamos en el campo, que es como que no se puede zafar. En realidad hay modos, pero hay que tener un plan bien organizado. Lo mismo que pasa con los agroquímicos o agrotóxicos, pasa también, por ejemplo, con la inflación o con el endeudamiento externo. Si uno no llega a los gobiernos con una claridad y con una independencia frente a las corporaciones, no va a resolver este problema. Va a poner paños, ¿no es cierto?, o va a poner parches, pero no lo va a resolver de fondo para salir airosos. Pues nosotros necesitamos dos cosas. Uno, tener salud, que hoy no tenemos. No tenemos un sistema de salud. Ya lo digo, cuando se analiza la situación de las familias nuestras, los arroyos, el suelo, estamos en un territorio contaminado. Y la otra es que tenemos que tener trabajo. En una provincia que desarraiga y que destierra, es necesario el trabajo. Entonces hay que conjugar los dos intereses, que es lo mismo, la salud y el trabajo para la mujer y el hombre, ¿no? En esa charla, que fue la segunda que tuvimos, él me dejó una especie de legado a mí, porque en presencia de todos los que estábamos ahí, me dijo, bueno, le dijo a los demás, si ustedes quieren saber lo que hace el veneno en un organismo o en la sangre, pregúntenle a Estela Lemes. Entonces me dejó como la responsabilidad de seguir su lucha, que no la abandono hasta el día de hoy y siempre lo tengo presente, por supuesto. Yo creo que si bien contribuyó mucho, porque él se expuso en todo el mundo, vinieron de la televisión italiana, española, alemana, para trabajar documentar sobre estas cosas, sobre todo lo que nos pasaba. Él le puso el cuerpo, dejó su vida en eso, pero me parece que hay algo que quedó, que a mí me da mucha impotencia, que es no haber podido lograr que él termine sus días de otra manera. Él no tuvo, si bien tenía la parte médica siempre disponible y estaban ahí y acompañaban mucho su hija y su mamá, él no tuvo una pensión, una cosa que le quedara para sus gastos. Él dejó parte de su vida y toda su salud al servicio de unos pocos, que en este caso, en el caso de él, fue la gente, sus empleadores. Y ahí fue cuando conocimos en uno de los viajes que fuimos a San Salvador, ahí en Entre Ríos, también fuimos a visitarlo a Basa Blibazo, al doctor, a Roberto y a Fabián, ¿no? Que ahí lo conocimos, estuvimos con él, realmente Fabián de una dignidad y de una nobleza impresionante. Él realmente estaba muy afectado, tenía una enfermedad, una polineuritis tóxica progresiva que le iba deteriorando. Era como si fuera una esclerosis múltiple, pero que avanzaba sin ser una exposición agrotóxica. Realmente él trabajó varios años limpiando los aviones, preparando las mezclas de glifosato, endosulfán y de demás productos, de 2,4-D, y en tacho, sin protección, en negro. Y cuando se enfermó y no pudo trabajar más, lo echaron, lo dejaron realmente abandonado. Se contrata muy poca gente, la contrata mal, le paga mal, no cumple las responsabilidades laborales que tienen, las ganancias son enormes. Y bueno, Fabián Tomasi es la primera víctima, nosotros lo reconocemos como la primera víctima
de la Fuerza Aérea Sojera en Argentina, ¿no? Ujú. Uno de los problemas más grandes que tenemos, que nosotros en los congresos de médicos de pueblo fumigado, que hemos hecho 3 congresos, es plantear de que la primera medida que le reclamamos al gobierno para proteger a las poblaciones de la exposición a agrotóxicos es que se prohíban las fumigaciones aéreas. Ujú. Las fumigaciones aplicadas con aviones o helicópteros son absolutamente incontrolables y son realmente criminales porque ponen en riesgo a poblaciones al ambiente de una manera que no corresponde, de tal manera que está prohibido incluso en Europa. En Europa las publicaciones aéreas están prohibidas desde hace más de 10 años, y aquí en Argentina el 30% de las aplicaciones se hacen con avión, y es lo que primero teníamos que prohibir. Y tenemos cerca de 1.800 aviones fumigadores, una verdadera fuerza aérea de sojera que aplica agrotóxicos principalmente durante el verano, que es la época cuando las plantas de soja están más altas, que no pueden entrar mucho con los mosquitos y que hay mucha humedad, que temen perder parte de su producción por la entrada de las máquinas terrestres, entonces fumigan con avión. Y bueno, Ujú. Fabián era un trabajador de esa Fuerza Aérea Sojera, lo hacía sin saber, creyendo todo lo que le decían los patrones, creyendo lo que le decían los ingenieros, ¿no? Los ingenieros agrónomos que estaban atrás de todo este negocio, ingenieros agrónomos que están no solamente atrás de este negocio, sino que desgraciadamente los ingenieros agrónomos del agronegocio venden los agrotóxicos a los productores. Ellos les dicen a los productores, les recomiendan que aplique este producto, que aplique esta dosis de este producto mezclado con este otro producto, que lo aplique tantas veces, y ellos además se lo venden. Su cuerpo desde aquellos días de 2005 no paró de empeorar. No podía comer nada sólido y le costaba caminar o mover sus brazos. En los últimos años le tuvieron que ayudar para alimentarse. En algún momento le dijeron que le quedaban 6 meses de vida, pero resistió más de una década. Fabián era símbolo de lucha contra los agrotóxicos y peleó hasta el final contra ellos. Durante mi actividad en la parte pública, en el hospital, yo inclusive llegué a hacer en una oportunidad una especie de recuento de enfermedades más frecuentes en la consulta del hospital antes del 95, que es el momento en que se aprueba la soja transgénica, y después de esa fecha. Y los cambios eran impresionantes, impresionantes. La frecuencia de una enfermedad que prácticamente era absolutamente infrecuente, como lo que se llamó en su momento embarazo anembrionado. Es decir, en aquel tiempo decíamos, se produce el embarazo, hay una bolsa de aguas, hay una placenta, pero no hay embrión. Esto se veía con mucha más frecuencia. Después, en la medida que fue aumentando la calidad de las ecografías y se hacían en forma más temprana, descubrimos que no era así. Había habido un embrión que había muerto y se había reabsorbido en las primeras o segundas semanas del embarazo. De manera que ante cada embarazo en embrionado, en realidad estaba muriendo un bebé. Bueno, esto nunca se evaluó como tal, ¿sí? Como la muerte de un niño. Otra enfermedad casi desconocida que era la aparición de tejido endometrial, es decir, dentro del útero, en lugares como abdomen, pulmones, en fin, en pulmones, con la característica del tejido endometrial, es decir, el tejido endometrial crece durante 14 a 18 días, después se deteriora y produce la menstruación y sangra.
sangraba en la cavidad abdominal, con lo cual la paciente todos los meses tenía crisis de sangrado intraabdominal. Esto se llama endometriosis. Es muy doloroso y es muy peligroso. Casi no se conocía. Hoy día es bastante frecuente. Y así cosas como las cardiopatías congénitas de los bebés, las muertes fetales o pocos días después del embarazo sin motivo aparente ante un bebé que nace de un parto normal y de un embarazo controlado y sano, de pronto fallece. En fin, una cantidad de cosas que permanecen en las sombras, que no se terminan de estudiar. En algún momento, con el diputado Solana, el fallecido diputado Solanas, hicimos un proyecto donde pedíamos que las enfermedades producidas como malformaciones y que tuvieran que ver con la toxicidad de los agrotóxicos fueran de declaración obligatoria. Así como hay algunas enfermedades de declaración obligatoria, como por ejemplo sífilis, enfermedades de transmisión sexual en general y algunas otras infecciosas que tienen riesgo de transformarse en epidemia, que todas estas también fueran de declaración obligatoria. Y nos contestaron que no, que ya estaba en un apartado de la planilla donde uno declara enfermedades de denuncia obligatoria, que dice otras enfermedades tóxicas. O sea, nada, un apartado en el que obviamente nadie denuncia nada y nadie toma real conciencia de nada. Es decir, hace poco me sorprendió IOSPER que por una cuestión económica, porque le estaba resultando muy caro los tratamientos oncológicos, estaba un poco preocupado por el aumento de este tipo de enfermedades. Bueno, IOSPER. Si nos preocupa deberíamos hacer algo, ¿no? Y no se hace nada. Me duele el no haber podido hacer algo, ¿no?, para que esto no pasara. Pero por otro lado me anima a seguir pensando en él. Esta lucha no debe abandonarse. Me parece que es el mejor homenaje que podemos hacerle a alguien que puso el cuerpo y el alma y las ganas para que esto se termine. Sin embargo, seguimos hasta el día de hoy permitiendo las fumigaciones cerca de las escuelas, permitiendo con poca distancia las fumigaciones en todos los territorios. Yo lo entrevisté una sola vez. Yo lo vi personalmente una sola vez. Después, a la distancia, es como que nos conocemos, es como que yo he entrevistado a tanta gente que anda en temas ambientales y sabemos que estamos en lo mismo y estamos al tanto de la salud, de la lucha o de lo que ha hecho tal o cual, ¿no es cierto? Pero sí lo que yo sentí un impacto fuerte porque él estaba representando con el cuerpo, pero además con la conciencia, el resultado de todo un sistema, ¿no? Y puedo decir que tenía pendiente él la situación de su propia familia, de quienes lo cuidaban, de su descendencia, de la gente que estaba al tanto y que quería de alguna manera acompañar y no sabía cómo. De manera que él tenía una conciencia social, una conciencia comunitaria, ¿no? Y llamaba la atención los conocimientos que él mismo había adquirido después de haber sido obrero, ¿no? Porque en principio, como que, yo no sé si lo dijo de esa manera, pero él como se sentía que había metido la pata al haber manejado los químicos con cierta ligereza. Entonces él se sintió con el compromiso de estudiar, entonces era un experto, estudiar los efectos
estudiar la acumulación, estudiar a través del tiempo los distintos químicos, el modo de usar, y además podía dar fe él por su actividad práctica, como experiencia propia, personal, de cómo se realizan las tareas y cómo se inventa el hecho de que se puede trabajar con mayor cuidado, pero siempre hay un punto en donde fracasa y provocamos el daño, sea en el arroyo, o sea en la persona, o sea en un animal, en fin, en un sistema que en el fondo no está dando los resultados que se prometen. Es decir, no da el trabajo que podía dar la tierra trabajada de otra manera, con más acceso de las familias del barrio, las familias campesinas, aquellos que están dispuestos a trabajar con los alimentos. No está produciendo alimentos cercanos y sanos, y está generando, sí, divisas para el Estado y para las grandes corporaciones. Eso es cierto. Dólares entran, y cada gobierno que tiene un conflicto, tiene una crisis, acude a este sistema para aliviar las cajas del Estado, que no son las cajas públicas. Hay que diferenciar esto. El Estado en la Argentina, que conocemos, lamentablemente tiene la máscara de público, pero no es público. Me parece que lo que nosotros tenemos que tomar de él, que era lo que él quería, es que la lucha no se abandone, que es un monstruo al que estamos enfrentándonos, pero sin embargo las fuerzas las tenemos que sacar de cualquier lado para poder seguir enfrentándonos, porque lo importante acá es que no se vulneren los derechos a la salud de la población. Sí, muchas veces, yo en lo personal sí, muchas veces, al principio incluso por mis colegas me sentí sola. Hubo quien dijo que no era verdad, que no se fumigaba, que en el campo poco más y el glifosato era agua bendita. Sí tuve el apoyo de mi familia, sí tuve el apoyo de amigos. Lo que rescato es que mucha gente hoy está luchando porque se dio cuenta, incluso aquellos que decían que no era verdad, o lo padecen o lo ven de cerca en familiares o amigos, entonces están creyendo aquello que nosotros venimos diciendo hace más de 10 años. Quiero que se recuerde a Fabián, que no nos olvidemos de él, que nos dejó una enseñanza muy grande, que fue una persona que trabajó con agrotóxicos sin saber qué era lo que estaba haciendo, sin protección, porque si no, no lo hubiese hecho. Él volvía de las aplicaciones y abrazaba a su hija, entonces si hubiese sabido que eso era tan peligroso para la salud no lo hubiese hecho. Que no nos olvidemos de él, que él nos dejó una enseñanza, dejó su vida, le puso el cuerpo a la lucha, le puso el alma, la garra, la fuerza, las últimas con las que contaba para que esta lucha no se termine. Me parece que eso es lo mejor que podemos hacer, es recordarlo así y recordar que la lucha no es sola, tiene que ser de manera colectiva, porque si no, no sirve. Que detrás nuestros, al costado nuestro, delante nuestro, tiene que haber otra gente también luchando por lo mismo. Eso también salió con una gran valentía a mostrar Fabián, porque Fabián vino a nuestros congresos. Después del primer congreso que hicimos en 2010, nosotros hicimos un congreso en 2015 en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, en la sala, en el aula magna de la Facultad de Medicina, y ahí vino con gran dificultad, con muchos problemas, porque realmente Fabián le costaba moverse, ir al baño, no se podía vestir, la hija lo tenía que vestir, lo tenía que ayudar con su aseo, con su alimentación, no se podía llevar la cuchara a la boca. O sea, en ese estado, pero con una lucidez brillante, Fabián vino al Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados en la ciudad de Buenos Aires y se paró y le contó a todos que él era la sombra del éxito, que él era la cara que no se ve del éxito del agronegocio en la Argentina y que es todas las personas que son afectadas por la exposición agrotóxica. Yo creo que la figura de Fabián es imborrable y va a ser
icónica, va a ser una referencia de los dañados advertidos de la necesidad de transmitir, de hacer saber, mostrándose. Cuando vino Piovano, la fotografía de Piovano, que lo tiene a Fabián allí en el medio de una tierra arada, también va a ser una clásica imagen. Voy a llegar al último día y voy a decir: yo intenté defender la verdad. El que se cayó, que se haga cargo de decirle a su hijo, reflexionó Tommasi hace unos años en un panel que se realizó en la Universidad de Buenos Aires. Y lo hizo cada día como un rezo, como una plegaria, pese a su deterioro físico. Su caso tuvo repercusión nacional y fue también tapa del libro Envenenados de Elizegui y protagonista de la exposición El costo humano de los agrotóxicos de Pablo Piovano. Uno de los discursos más recordados de Tommasi lo dio en la Universidad de Rosario, ante médicos y estudiantes. Háganme la gauchada de ayudar a las personas afectadas y no quedarse nada más que en darle remedios, sino en tratar de buscar la manera de enseñarles qué es lo que les pasó. Ya gran parte de la sociedad nos ha dejado solos, y digo solos refiriéndome a la cantidad de gente que al saber que venía me pidieron que hablara de ellos. Muchos de ellos con nietos ya fallecidos. ¿Qué podemos decir de esa crueldad? ¿Cómo podemos quedar tan tranquilos con esta tremenda pasividad de dejar fallecer a una criatura, de ver sufrir como yo he visto a muchos que aquí han visto, sin siquiera acercarse a los familiares, a decirles esto puede ser por motivo de tal o cual cosa? Si no nos despertamos de esto, no hay futuro. Yo les puedo asegurar que no hay futuro, dijo Tommasi. Fabián falleció el 7 de septiembre de 2018, pero su grito permanecerá para siempre, porque fue un símbolo de lucha y compromiso contra el avance de los agrotóxicos, como pocos en esta historia.